Vamos al lío, Nacho. Yo sí que es verdad que Inglaterra es... bueno, quería hablar contigo de Inglaterra, pero yo también me apetecía hablar de otras selecciones contigo. Why not? Sí que empezamos, si quieres, por England. Más que nada porque no hemos hablado mucho estos días en los directos y me parece muy interesante porque si hablamos que Francia está como en un aura, en una escena de desaparición, ¿no? Es decir, bueno, es que el centro del campo no es muy potente, no sabemos y tal. Brasil, Argentina, incluso España se está poniendo por delante de Francia, ¿no? ¿Inglaterra qué? Es que ¿Inglaterra qué? Porque das de que no han hecho las cosas tan mal normalmente, pero siempre es ese sentimiento de decepción, por lo menos desde fuera, ¿no? Sin empezar el Mundial, imagínate. Sí, claro, piensa que ya desde el principio ellos son muy conscientes de que lo único que han hecho a nivel internacional potable en toda su historia es ganar la Copa del Mundo del 66, pero Sí, sí. nada más. Por lo demás ha sido un equipo que, a pesar de ser el país que inventó el fútbol, es una selección perdedora. Pero esto no lo digo yo, esto lo dicen No, los sí, propios sí. ingleses y no hay ningún problema al respecto en reconocerlo. No problem. Eh, claro, justo ahora llega una generación que ha roto esa barrera porque es una generación que muchos de los chicos que hoy están jugando con los Three Lions en categorías inferiores Sí. consiguieron incluso ganar mundiales, lógicamente todas categorías inferiores, pero al menos es una generación que hay futbolistas que saben lo que es ganar un torneo con esa camiseta puesta, y eso es algo que, por ejemplo, en la pasada generación dorada, la generación de los Scholes, Mm. Gerrard, Lampard, Terry, Ashley Cole, Rooney, no sabía nadie qué era eso. Y eso ya es un pasito respecto a lo que podemos establecer como una diferenciación con la anterior generación. ¿Qué pasa también? Que es una generación que ha roto la barrera de esa zona de los torneos donde siempre parecía que se quedaba la Mm. selección inglesa. Algo que podemos compararlo, manteniendo mucho las distancias, con aquella selección española que rompió la maldita barrera de los cuartos, Sí. y una vez que rompió esa maldita barrera ya nadie los paró. Ya a partir de ahí no supieron hacer otra cosa que ganar. En este caso, ¿qué ha pasado? Han roto esa barrera Sí. psicológica, pero en cambio cayeron en las semifinales del último mundial, cayeron en la final de la Eurocopa. Así que esto se enfocaba como la verdadera Copa del Mundo, el verdadero mundial en Claro. el que Inglaterra por fin podía romper todos sus maleficios y por fin podía volver a ser gran candidata. El problema es que lo que parecía un proceso natural de una selección muy talentosa, muy Mm. joven, parece que se ha estancado. Las cosas como son, descendieron en su grupo de la Nations League y Sí. ahora mismo el sentimiento yo creo que en Inglaterra es de ilusión, por supuesto, Sí. como siempre en cualquier torneo internacional que disputa Inglaterra, Mm. pero creo que nadie se considera favorito en Inglaterra y a nivel internacional tampoco. Yo creo que Inglaterra no tiene las armas, especialmente desde el banquillo, para Claro. llegar lejos, pero en el mundial, en el último mundial llegaron lejos, en la última Eurocopa llegaron lejos, así que también merecen ese beneficio de la duda. Sí, da la sensación de que antes o en las pasadas competiciones, ¿no? Eurocopa, Mundial, se veía como una Inglaterra que venía más en tromba, sí que parecía que se veía una Inglaterra más potente, por decirlo así, y ahora en realidad ves el 11 y yo veo el 11 de Inglaterra, luego si quieres lo hacemos y así también nos viene bien para ir analizando poco a poco, pero creo que el aura que se respira es que el problema está más bien en el banquillo, ¿no? En Gareth Southgate, que no sé si está ya empezando a generar dudas en la gente, o por lo menos desde un punto de vista más de un analista como tú. Sí, es una figura que en Inglaterra siempre había conseguido ser bastante pacificadora, Sí, entre comillas, en cuanto a que era una figura que unía muy bien a Inglaterra como plantilla e Inglaterra como país, porque siempre había sido, pues, bueno, recuerda por ejemplo pues que en su día estuvo Roy Hodgson, que a la gente no le gustaba sí, cómo jugaba al fútbol, Fabio Capello, que también tuvo sus problemas con la plantilla por esa mano dura que tenía, Sam Allardyce, que tuvo un escándalo incluso a nivel federativo y bueno, le echaron se tuvo que ir después de solo un partido disputado. Entonces, digamos que ha traído cierta tranquilidad porque también es un entrenador, un seleccionador que a la hora de hablar ante el público sí ha sido bastante conciliador. Y no olvidemos que, esto también hay que considerarlo, es un país que sociopolíticamente ahora vive un periodo bastante convulso. Es un sí. país que después de la época Brexit está prácticamente partido en dos. Así que necesitaba un seleccionador así. Pero luego los resultados deportivos, a pesar de que no han sido malos,
Yo creo que la sensación general es que la gente, yo lo pienso y creo que también es el sentir de mucha gente, que es una selección a la que se le está poniendo un techo que no debería tener tan bajo, porque el talento está ahí, hay muchos futbolistas de la Premier League que están rindiendo a un nivel extraordinario en su liga, incluso fuera, como es el caso de Jude Bellingham, así que yo creo que se ha ido pasando poco a poco de esa adoración a Gareth Southgate, que llegaron incluso a agotar en todas las tiendas de Inglaterra el chaleco que vestía en anteriores torneos internacionales. Ahora una sensación de quizás sea el momento de dar un paso a un lado, pero ya te digo, todo esto lo estamos diciendo antes del Mundial, luego nos pueden dar la sorpresa. Claro, es que, Nacho, si no me equivoco, fueron 5 o 6 partidos sin ganar, y el varapalo aquel contra Hungría, que yo recuerdo que nos dejó a todos un poco noqueados. Creo que ahí Southgate, corrígeme si me equivoco, hizo una especie de invento en la formación, ¿no? Ahora parece que sí que han vuelto más a su clásico, pero como que están pasando cosas raras. Sí, a ver, también hay que tener en cuenta que es una selección inglesa en la que hay futbolistas que no van a estar en el Mundial, que son muy importantes. Por ejemplo, a mí me parece muy relevante el caso de Reece James. Reece James en esta Inglaterra se me hace prácticamente insustituible, aunque también hay que tener en cuenta que está Kieran Trippier a un gran nivel. Pero, por ejemplo, el día de Hungría, que se llevó ese 0-4, fue un día en el que colocó en el 11 a muchos futbolistas menos habituales. Estaban ese día Conor Gallagher, Mark Gay, estaba también Jarrod Bowen. Tanto Gay como finalmente Bowen no van a estar en la lista, vamos, no están en el Mundial de Qatar. Pero eran ciertas pruebas que, más allá de eso, de pruebas, no te puedes permitir con Inglaterra perder de esa manera en territorio nacional, y más si luego acabas descendiendo en tu categoría de la Nations League. Y ya te digo, al final es la sensación de que incluso en los torneos internacionales en los que lo hicieron bien, incluso llegando lejos, a mí lo que me preocupa es que es una Inglaterra que, el otro día lo comentaba con Miguel Quintana, tengo la sensación de que nunca piensa en el 2-0. Jamás. Si va 0-0, piensa en el 1-0, pero sin dar por malo el 0-0. Y si está con 1-0 en el marcador, se olvida del 2-0. Es una selección que va a mínimos. Y claro, pues lo construye todo desde la solidez defensiva, desde estar muy bien juntitos las líneas, de estar bien arropados, pero ves la alineación, ves las posibilidades que tiene de jugar con futbolistas realmente talentosos, y te da rabia a la hora de decir, ostras, esta selección inglesa podría ser una realmente dominante. Es que es un equipazo, Nacho, es que es un equipazo.